clase del impuesto a las transacciones, día 18 de junio. Entonces, anteriormente habíamos visto el impuesto al valor agregado, habíamos explicado perfectamente en qué consistía, o sea, no perfectamente, pero con un resumen muy fuerte, ¿no es cierto? Vamos a ver ahora el impuesto a las transacciones. Como ya dijimos, los impuestos han sido creados en la ley 843. ¿Qué reglamenta el impuesto a las transacciones? Está reglamentado por el decreto reglamentario 21532. ¿Cuál es la tasa que tiene este impuesto? Es del 3%, ¿ya? Del 3%, que son pagaderos mensualmente. Su periodo es mensual, ¿ya? ¿Qué es lo que grava? ¿Qué grava en realidad el impuesto a las transacciones? La actividad que se vaya a realizar en lo que es el comercio, la industria, la profesión, el oficio, el alquiler de bienes, las obras y servicios, sea que tengan carácter lucrativo o no. ¿Quiénes pagan este impuesto? Todas las personas, sean naturales o sean jurídicas, pagan este impuesto, pero que se dediquen a todas estas actividades. Básicamente, el impuesto a las transacciones es un impuesto que el Estado le aplica generalmente a las personas naturales y jurídicas que tengan esa actividad, cualquiera de estas actividades, y que generen, que facturen. Es decir, por cada importe de ventas facturado, llámese por la actividad comercial, por la actividad industrial, por la profesión que está ejerciendo, por el oficio que está ejerciendo, porque alquila bienes, porque hace obras, aunque sean lucrativas o no, usted tiene que pagar el impuesto a las transacciones. ¿Qué le dice en realidad el Estado? Les dice, señores de las empresas o de las actividades, usted me va a pagar el 3% porque le estoy permitiendo ejercer actividad dentro de mi territorio. Es decir, en ese caso se convierte en un impuesto que grava el funcionamiento de las empresas. Perdón, un ratito. ¿Ya? Entonces, este impuesto a las transacciones va a gravar el funcionamiento que ejercen las empresas o las actividades ya sea comerciales, industriales, de servicios, profesiones, etcétera, etcétera, dentro de un país. Es decir, por ejemplo, si yo trabajo como docente en una universidad privada, ¿ya? ¿Qué impuesto voy a pagar? Voy a pagar el impuesto a las transacciones porque estoy ejerciendo, fíjense acá, un oficio aquí, un oficio. ¿Ya? Entonces, le tengo que facturar y tengo que pagar el IT. ¿Por qué tengo que pagar el IT? Yo agarro y le digo al Estado, señores, no quiero pagar impuestos. Y él me dice, no, señora, usted tiene que pagarme 3% porque le estoy permitiendo que dentro de este terreno, que es el mío, dice el Estado, todo Bolivia es mi propiedad. Usted está ejerciendo actividad para funcionar como lo que usted sabe hacer. La actividad, el oficio, la profesión, la industria, lo que sea, usted tiene que pagarme 3% porque está ejerciendo actividad dentro de mi territorio. Eso le dice el Estado. Hasta aquí, ¿estamos claros con el impuesto a las transacciones? Sí, Lice. ¿Ya? Entonces, para que usted pague el impuesto a las transacciones, por cada ingreso que tenga, vamos a llamarle ingreso mejor, ¿ya? Por cada ingreso que tenga, usted, ¿qué va a hacer? Va a emitir una factura, ¿no es cierto? Va a emitir la factura. De esa factura que usted ha emitido, tiene que pagar un 3% al Estado. Un 3%. Tiene que pagarle. Originándose de esta manera dos cuentas. Cuando usted ha tenido un ingreso, ha emitido una factura y tiene que pagarle, además de su 13% acá, de este 13% de IVA débito, además tiene que pagarle 3% de esa factura que ha emitido. O sea, hasta el momento, ¿cuánto estamos pagando de impuestos? 13 más 3, 16%, ¿no ves? Entonces, emite la factura y tiene que pagar el 3%, originándose dos cuentas. Una cuenta que se va a llamar el impuesto a las transacciones, y la otra se va a llamar impuesto a las transacciones por pagar. ¿Por qué se originaron estas dos cuentas? Cuando usted emitió la factura, dice 3% tiene que pagar al Estado, originando que existan dos cuentas, el impuesto a las transacciones y el impuesto a las transacciones por pagar.
En primera instancia, el impuesto a las transacciones se origina porque ya usted percibió un ingreso fruto de su actividad. Ya emitió la factura. Dentro de esa factura, usted tiene que pagar al Estado 3% porque usted está ejerciendo actividad en su territorio. Por lo tanto, si usted está ejerciendo actividad en su territorio, le está pagando un impuesto por funcionar como empresa, generándose un gasto que se llama gasto por impuesto a las transacciones. Y entonces es una cuenta de gasto. Cuenta de gasto. ¿Ya? Y también se genera, por otro lado, una cuenta que se llama impuesto a las transacciones por pagar. ¿Por qué? Porque como usted se originó un gasto, pero lo está pagando en el momento que se genera, no lo está pagando. Por lo tanto, usted tiene que habilitar, ¿ya? La cuenta que le va a permitir hacer el registro. No se olviden que en contabilidad se debe registrar los hechos en el momento en que ocurren, ¿ya? Entonces, dice que se está generando el impuesto a las transacciones, pero no lo estamos pagando, por lo tanto se llama impuesto a las transacciones por pagar. Y esa cuenta es una cuenta de pasivo. Entonces, hasta aquí habríamos terminado de explicar el IT. ¿Alguna duda? Liz, yo Todo Alfredo. quería preguntar, escuché que el IT también tiene que ver con dejar herencia o algo así. ¿Cómo sería eso más o menos? El impuesto a las transacciones puede ser, no entiendo la pregunta del dejar herencia. Cuando se O hace sea, el cambio de nombre de la propiedad, ahí sí. Si es primera transferencia, usted paga el impuesto. Si no, no. Y también usted tiene que pagar impuesto a las transacciones financieras. Pero eso es otra cosa, ¿no? En este caso, estamos aprendiendo el impuesto a las transacciones desde el punto de la actividad. Es decir, en este caso sí, hay una actividad que usted ha recibido la herencia, no es lucrativo, ¿no es cierto? Igual tiene que pagar su IT. Porque es como que le ha vendido, ¿no? Su papá, su mamá, quien le haya dejado la herencia. ¿Alguna otra pregunta? Lice, bueno, yo quiero preguntar. ¿De nuevo? ¿Me escucha, Lice? Ahora sí. Ah, ok. Si tengo una tienda de barrio, no emito factura, trabajo de esa manera, ¿también tengo que pagar este impuesto? Ya les explico. Dentro del Código de Comercio, dice que se pueden ejercer, se consideran actos de comercio, ¿ya? O sea, ciertas actividades que ustedes ya las han visto como tareas, ¿se acuerdan? Eran 14, ¿no es cierto? Actos de comercio. Dentro de eso, prácticamente no se considera un acto de comercio las tiendas de barrio, ¿verdad? Porque son actividades de sobrevivencia de las familias. Las tiendas de barrio, las pensiones de barrio, ¿no es cierto? Pero sin embargo, esta pensión que usted tiene en su barrio, al ladito hay un restaurante grande que tiene sus sillas, sus mesas y atiende al público. Ese, por ejemplo, tiene que facturar, ¿no es cierto? Ese tiene la obligación, porque se considera un acto de comercio. Los otros que no son actos de comercio son actos de sobrevivencia, por ejemplo, como una pensión de barrio o una tienda de barrio, no están obligados a emitir factura. Tienen otro régimen que se llama el régimen simplificado. Ya usted tiene la obligación de inscribir a su empresa, sí, pero como régimen simplificado, donde no emite factura, paga otro tipo de impuestos trimestrales. Esa es la respuesta, joven. Gracias, licenciada. ¿Ya? Disculpe, ¿Alguna otra? licenciado. ¿Perdón? Disculpe, en aquí solamente del impuesto de las transacciones cuando emiten facturas nomás, ¿no ve? Así es, por todo ingreso, es decir, por toda venta, si quieren llamarle así. Ajá. No hay de lo que compran nada, ¿no No, ve? no hay de compras. Muy bien. Ah, Eso es muchas una pregunta que vale la pena porque uno se confunde, ¿no? Cuando hace el registro, falta el IT. No, cuando se hace solamente ingresos por ventas, ya sea que y se considera ingresos por ventas por la actividad del comercio, por la actividad de la industria, por la profesión que usted ejerce, por el oficio que usted ejerce, por el alquiler de los bienes, por las obras y servicios que vaya a realizar, sean de carácter lucrativo o no. ¿No es cierto? Ya. Dice, en caso de exportaciones, ¿igual se paga un impuesto? En el caso de export, no, todo está sujeto al IT. Ah, buenísimo. Gracias. ¿Por qué? Entonces, si ustedes quieren, Le hice una pregunta. ya joven.
¿De qué tiempo puedo pagar un impuesto? ¿De qué cantidad de capital estamos hablando? Para que usted esté inscrito, hay diferentes regímenes en la administración tributaria, ¿ya? El simplificado, el general, grandes contribuyentes, etcétera, etcétera. Entonces, va a depender del tamaño de empresa que tenga y de su capital. En este momento no tengo a la mano, o sea, se me ha ido porque antes sabía de memoria cuál era el importe para estar entre cada uno de los regímenes que hay. No me acuerdo perfectamente, creo que hasta 18.000 bolivianos, la verdad que no recuerdo. 18.000 bolivianos es que, no, menos de, no me acuerdo. Era que esté en el régimen simplificado. Y más allá, ya en régimen general, y usted tenía que pagar sus impuestos, ¿cierto? Pero por importe de venta, hasta por $1, usted tiene que emitir factura y pagar el impuesto, si se está refiriendo a eso, ¿no? No sé a cuál de las dos se refería, pero ya están respondidas ambas. Gracias. ¿Ya? ¿Qué otra pregunta? Licenciada. Pregunte, niñita. No se la escucha. Perdón. ¿Valeria? ¿Me escucha, licenciada? No, más fuerte tiene que hablar o apegarse. ¿Ahora me escucha? Sí. Ya. Una pregunta sobre el periodo mensual que aparece en el impuesto a valor agregado y al impuesto a transacciones. Esa parte mensual que menciona, o sea, quiere decir que el impuesto, bueno, que la factura emitida, o sea, ¿es válido por un mes o cómo? Esa parte no la entiendo. No. Usted paga su impuesto, es decir, usted hace la venta, cualquier venta que tenga, y va usted registrando cada día y tiene su talonario, ¿no es cierto? Y llega a fin de mes, es decir, supongamos estamos en el mes de junio ahorita, ¿no? Llega el 30 de junio, usted tiene que acumular todas sus facturas y pasarla a un formulario. Al otro mes usted paga de acuerdo a la terminación de su número de NIT. ¿Ya? Las facturas del mes sirven para ese mes. Supongamos que tenemos facturas de enero, eso ya no le sirve para junio, perdón. ¿Esa era la pregunta? Sí, licenciada. Entonces, eso quiere decir que, pues, como usted ya había dicho ya, que solo es válido por un mes, entonces, las facturas que se emiten, ¿verdad? Las facturas que le emiten para lo que es el impuesto al valor agregado. Sí. ¿Ya? Pueden tener las facturas del mes son para el mes. En el caso, por ejemplo, que quizás usted esté queriendo confundirse, en el caso de IVA, el impuesto al valor agregado para el régimen complementario, en ese caso tienen una validez de 120 días las facturas. ¿Ya? Pero que ese es otro impuesto, el IVA RC se llama, o RC IVA, como quieran llamarlo. ¿Ya? Ese es otro impuesto. Ese es un impuesto que grava el ingreso de las personas en relación de dependencia. Es decir, en mi caso, por ejemplo, yo soy empleada de San Simón y yo tengo que pagar el RC IVA, no el IVA. Cuidado con esa confusión que puedan tener o que digan, no, que así me han dicho que no, no. Una cosa es el IVA, otra cosa es el RC IVA, por si acaso. El RC IVA tiene 120 días de validez la factura. ¿Ya? En el caso del impuesto al valor agregado, usted cada mes paga sus facturas y las facturas del mes valen para ese mes, no para otro mes. Ahora sí estamos más claros con eso, ¿no ves? Sí, dicen, gracias. ¿Ya? ¿Más preguntas? ¿No hay? Con esto, jóvenes, hemos terminado de explicar ambos impuestos, el impuesto al valor agregado, el impuesto a las transacciones, que son los que vamos a utilizar en nuestro curso. Ahora, voy a ir a mirar qué nos faltaría. Ya, ustedes tienen, no, hemos terminado. En el tema 5, ustedes tienen los libros contables. Ustedes ven, ahí está el formato, cómo se elabora un balance de apertura. Ahí está el formato de lo que es el libro diario,
Tiene una columna, otra columna, 1, 2, 3, 4, 5, en este caso 5 columnas. Tienen todos los formatos que pueda tener un estado financiero. Ustedes estudian cada uno de ellos, para qué sirve cada una de esas columnas que están en el formato de elaboración, qué cuentas se anota en cada una de las cosas, todo eso ya tienen que saber. Con eso hemos terminado todo lo que se necesita, y el examen, ya saben ustedes, creo que es el día sábado, ¿no? Hasta aquí, ¿no ve, Lice? Sí, incluyendo el tema 5, pero solamente en la parte teórica. Lice, una consultita. Sí, niñita. Dijo que el 13% más el 3% tuviera que pagar un total de 16% cuando emite factura. Uh-huh. Ay, ay, es que tenía una confusión. Ya, gracias. Usted tiene que pagar el 13% por concepto de IVA y tiene que pagar el 3% por concepto de IT. ¿Ya? No es que todo el tiempo va a pagar el 13%, porque este 13% puede ser compensado con este otro 13% de crédito fiscal, ¿no es cierto? Y en el 3% del impuesto a las transacciones también puede ser compensado, pero eso es para explicar ya más allá en otra materia, o más al final de esta materia, cuando ya entremos a lo que es el pago del IUE. ¿Satisfecha la respuesta, niñita? Sí, Lice, gracias. ¿Ya? ¿Otra pregunta? Licenciada, por favor, ¿podría explicarnos cómo va a ser la modalidad del examen? Ya, creo que ya expliqué. De todos modos, voy a volver por esta última vez a explicar. ¿En qué consiste el examen? Hice una pregunta antes. Dígame. Una pregunta de ¿qué por ciento un profesional, digamos, si yo gano 3,000, el 13% se va de mí, o cómo es? Sí, si usted gana, le pagan 3,000 bolivianos, usted factura por ese hecho, 13% de esos que usted ha facturado es del Estado. Además, 3% también es del Estado. Hay diferentes formas en las cuales se reglamenta cada uno de los impuestos, diferentes formas del pago del tributo, ¿no es cierto? A veces tiene usted que pagar ese 13 más el 3%, si es que tiene una profesión. En los otros casos, como es la actividad del comercio, puede justificar con las facturas, ¿no es cierto?, para el IVA. La industria lo mismo. En la profesión tiene que solamente utilizar facturas que están referidas a su actividad. Ya usted no puede, por ejemplo, poner el pago del colegio de mis hijos. Usted no puede poner como parte de sus facturas en esta para compensar el pago del IVA. Entonces, hay diferentes formas de acuerdo al reglamento que tenga cada uno de los impuestos. Esa es la respuesta, joven, si está satisfecho. Si no, vuelvo a preguntar cualquier otra duda. Hola. ¿Quién preguntó? Yo le hice sobre el examen, le dije, No, por favor. Ya, el que preguntó antes acerca de lo que he respondido ahorita. ¿Está satisfecho con...? Está bien, dice. Gracias. Ya. Jonathan creo que preguntó, ¿no? Ya. Decía el examen. ¿Cómo va a ser el examen? El examen que se va a dar en Moodle, tiene como 4 categorías de exámenes, 4 formas, o se clasifica de 4 maneras. Una de ellas es preguntas de falso verdadero. Otras es preguntas de relleno, otras de selección múltiple y las otras son de desarrollo. ¿Ya? Cualquiera de ellas puedo hacerla en mi examen. Puedo hacer una sola de ellas de acuerdo a cómo ustedes, a cómo se elige, ¿no?, el examen. Puedo hacer una combinación de todas ellas. Puedo hacer una sola de ellas, puedo hacer relleno, puedo hacer falso verdadero. Lo que le salga en el examen va a tener que ser joven, ¿ya? Porque son preguntas totalmente aleatorias que voy a elegir. Ya, yo ya hice un banco de preguntas, supongamos coloqué unas 80, 100 preguntas, y de esas 80, 100 preguntas usted tiene que responder la que salga, porque es de manera aleatoria. Lo siento mucho, algunos que no les sale una, otros que les sale la otra, qué sé yo. Entonces, esa es la forma del examen. Si está de acuerdo, si tiene alguna otra pregunta o si ya está satisfecha la respuesta, Jonathan.
No, soy yo el que pregunta, Lice Ernesto. Sí, está bien, muchas gracias. Y bueno, en las otras materias tuvimos que subir algún respaldo, un escaneado de nuestras hojas en las que resolvimos algo así. Hay algún tipo de... En este caso no hay nada de aquello porque son preguntas teóricas. Cuando hay el examen práctico, muy posiblemente les tenga que pedir que me suban un respaldo, pero yo no estoy, ¿cuál será el término? Muy de acuerdo con esos respaldos, porque para mí, cuando den el examen práctico, no me van a ir a responder solamente así, el resultado final. Yo les voy a ir preguntando parte por parte. ¿Cuál es el importe de esta cuenta? ¿Cuál es el importe de la otra cuenta? Así, de esa manera me aseguro que el procedimiento ha sido el correcto y que ha sido de ustedes. ¿Ya? No me hace falta que me vendan, que me traigan un respaldo. Simplemente se trata de confiar. Ustedes confían en mi persona de que todo lo que les estoy enseñando es lo correcto y yo confío en que ustedes lo que me están respondiendo es correcto siempre y cuando ustedes me hayan traído una respuesta correcta. Si está incorrecta, no va a ser evaluada, por mucho que me traigan un respaldo, porque la respuesta está ahí, ¿no es cierto? Y el respaldo va a estar allá. Si está la respuesta correcta, también va a tener su valor. Solo eso, no veo donde haya mayor problema quizás por la situación, ¿no? No les voy a exigir un archivo, por si acaso. Está bien, licenciada, gracias. Entonces el examen va a ser netamente teórico. ¿Y a qué hora lo va a habilitar en el Moodle, perdón? A la hora que hemos quedado, ¿a qué hora hemos quedado? A las 15 horas, licenciada. A las 15 horas. A esa hora voy a habilitar, a esa hora se les va a abrir, porque ya va a estar hecho el examen con anticipación. Ya va a estar ahí en la plataforma. Y se les va a abrir cuando sea el momento. Si supongamos, dice 15:00, a las 15:00 se abre el examen. Y en algunos casos va a tener, no sé, quizás media hora, exagerando, para poder responder este tipo de examen que es sumamente fácil. El que estudió va a ir falso, elige el falso o el verdadero. Elige la respuesta, ahí les voy a dar, supongamos, 4 opciones, eligen una de ellas. Es solamente presionar. Si usted estudió perfectamente, conste, por si acaso, que si usted ya, o sea, el examen les viene pregunta por pregunta, en una página cada pregunta aparte. No vienen varias en una sola hoja. Entonces, resuelven una, viene la otra. Resuelven esa, viene la otra. Y ya no pueden retroceder. Ya, esa es mi modalidad de examen.